tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. El día de hoy voy a hablar acerca del servicio. Ese es el tema del cual les estaré enseñando en esta preciosa mañana. Vivimos en una sociedad donde parte de quienes la conforman no les gusta servir. Basta con ir a una estación de servicio, un restaurante, un hotel, una entidad pública, un comercio y algún otro lugar donde se trabaje con el público para darte cuenta de la mala atención, del tedio que hay en nuestra sociedad con relación a servir. Tristemente, dentro del pueblo de Dios también vemos manifestada esta realidad por parte de personas que vienen al reino de Dios y no les gusta servir sino ser servidos. Pero el día de hoy voy a impartirte algunos principios de la palabra de Dios que van a revolucionar tu vida y van a ubicarte en el inicio de lo grande que Dios tiene trazado para ti. ¿Por qué motivo te digo esto? Porque si tú quieres ver el sueño de Dios cumplido en tu vida, si tú quieres que lo que Dios ha decretado para ti se convierta en una realidad, tú tienes que comenzar a servir, porque Jesús dijo que el que quiera ser grande entre nosotros tiene que comenzar a servir. Por lo tanto, es importante entender lo que Dios dice acerca del servicio, lo que implica el servicio a los efectos de Dios y las repercusiones que Él mismo puede ocasionar en tu vida, las repercusiones positivas y maravillosas que el servicio puede traer en tu vida, porque esta es una mañana de activación profética. Muchas vidas que hoy estaban desactivadas se van a activar. Ministerios inactivos se van a activar en esta mañana. Negocios inactivos se van a activar en esta mañana. Personas inactivas se van a comenzar a activar el día de hoy, porque esta es una mañana de activación, donde el Padre Celestial te está sacando de la clandestinidad, te está sacando del oculto y va a comenzar a emprender un proceso en tu vida para llevarte a lo grande que Él ha determinado para ti. Por lo tanto, hoy debes estar muy presto, muy apercibido y apercibida, muy atento a los diseños de Dios que voy a transmitirte el día de hoy con relación a este tema tan importante y trascendente. Veo dentro del pueblo de Dios muchos creyentes sumidos en la conformidad, en la mediocridad, en el tedio, en el desánimo, en el desgano para hacer las cosas. Veo personas dentro del pueblo de Dios que no son constantes. Un día vienen a la iglesia, se pierden durante mucho tiempo y luego vuelven a retornar a la congregación. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque no ha habido en su espíritu la revelación del servicio a Dios. Cuando la revelación del servicio a Dios se haga presente, cosas maravillosas van a comenzar a acontecer en tu vida. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que hoy tu vida sale de este lugar activada y revolucionada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y lo primero que tú necesitas interiorizar
acerca del servicio es que Cristo es nuestro principal modelo de servicio. Lo que esto quiere decir es que el patrón por excelencia del cual nosotros podemos aprender a servir se llama Jesucristo. De hecho, un creyente que no se aboca a servir en la obra de Dios, un creyente que no se aboca a servir a su prójimo, es alguien que no tiene conocimiento de la obra de redención. Porque Dios, para poder llevar a cabo la obra de redención, tuvo que desarrollar en Jesús una mentalidad de siervo, una mentalidad de servicio. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El plan de redención no se podía concretar si no se desarrollaba una mentalidad de servicio. ¿Y quieres que te diga algo? La expansión, el crecimiento, el éxito va a manifestarse y va a seguirse manifestando en el ministerio Vino Nuevo cuando cada uno de nosotros podamos decir, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor, dispuesto estoy para servirte. Necesitamos desarrollar una mentalidad de servicio hoy para ver los grandes resultados que Dios tiene trazado para nosotros. ¿Qué dice la Escritura acerca de Cristo como nuestro principal modelo de servicio? Hagan como el Hijo del Hombre, hablando Jesús de sí mismo, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo que este texto quiere decir es que en la mente de Jesús no había ni el más mínimo elemento de pretender ser servido por otros. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de la tierra y el universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra que sale de su boca, resulta ser que no entendió y no codició como algo deseable esa posición, sino que se despojó a sí mismo para servir. Y hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que no les gusta servir, sino que quieren ser servidos por otros. Pues quieres que te diga algo, en el mundo el que tiene más prestigio es aquel que es servido por muchos, pero en el reino el que tiene más prestigio es aquel que renuncia a ser servido para servir y bendecir a su prójimo y buscar el bien de su prójimo. Por ello necesitamos internalizar en nuestra vida la revelación del servicio. Si quieres ver grandes resultados, si quieres tener expansión, debes comenzar sirviendo. El servicio es uno de los principios que te llevará al éxito. ¿Cuántos han comenzado como portero de una empresa y han terminado siendo los dueños de la empresa? ¿Cuántos han comenzado como los office boys de una contratista, de una constructora y han terminado siendo los socios principales o el socio principal de esa compañía? Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Para nosotros servir tenemos que despojarnos del personalismo, del autocentrismo, del yoísmo, de la excentricidad personal, y tenemos que entender que para poder ir arriba tenemos que comenzar de abajo, que para poder
poder mirar hacia lo alto tenemos que descender, que para poder ser exaltados tenemos que humillarnos, porque cuando hacemos esto, Dios abre los cielos a nuestro favor. Puertas que ni nos imaginábamos que se iban a abrir, comienzan a ser abiertas. ¿Por causa de qué? De que estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Mientras el mundo utiliza como elemento el ser servidos, la subyugación, la explotación de otros por otros para poder alcanzar prestigio, en el reino de Dios la prosperidad se manifiesta, que el que quiera ser grande tiene que comenzar sirviendo, tiene que comenzar desde abajo, y cuando tú lo haces así, puertas de Dios se abren para ti. Y para esto necesitamos entender lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Por eso dice la Escritura: tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de un siervo. Una persona que tenga la revelación del servicio en su espíritu prefiere quedar incómodo para que otros queden cómodos. Una persona que quiera tener una mentalidad de servicio prefiere romper con patrones de comodidad para que temporalmente otros puedan tener comodidad. ¿Qué significa esto? En el reino de Dios, para tú ser rey, tienes que gobernar y subyugar a otros. En el mundo natural, quiero decir. Mas, sin embargo, en el reino de Dios, para tú aumentar tu reinado, puedes seguir siendo rey, pero tienes que comportarte como si no fueses rey, para que tu reinado aumente. Algo como que medio al revés, ¿verdad? Pero en el reino las cosas funcionan al revés. Porque lo que para nosotros es un al revés, para Dios es una gran coherencia divina. Por lo tanto, necesitamos activarnos en la realidad del servicio para ver grandes resultados en nuestra propia vida. El siguiente aspecto del cual quiero hablarte el día de hoy es que hemos sido constituidos siervos y siervas de Dios. Gústete o no te guste, agrádete o no te agrade, tú eres un siervo y eres una sierva de Dios. Dice la Escritura, el apóstol Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hechos siervos de Dios. ¿Qué significa esto? Que la servidumbre que ahora tú tenías antes con el pecado ha sido quitada. Y ahora Dios te ha constituido en siervo o en esclavo de su justicia. Lo que esto quiere decir es que legalmente cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Queda de nuestra parte si con nuestra propia vida nosotros nos dedicamos a servir a otros y a bendecir a otros con nuestro servicio. Esto es importante internalizarlo. El siguiente punto del cual quiero tratarte es que no se puede servir si no se ama al prójimo. ¿Qué es el amor al prójimo? ¿O cómo podríamos definirlo? Buscar el bien de nuestro prójimo. Cuando el servicio se lleva a cabo sin amor, sin caridad, lo que hacemos se convierte en algo mecánico, sin motivación, sin entusiasmo, y más temprano que tarde terminamos abandonando aquello lo cual hemos comenzado. ¿Por qué dentro del pueblo de Dios hay tanta gente que comienza algo y no lo termina? ¿Por qué dentro del pueblo de Dios hay tanta inconstancia? Porque no hay una mentalidad del servicio, porque no hay un amor, no hay una motivación que te empuje a hacer las cosas por el bien de tu prójimo.
Pero a partir de hoy, esa realidad debe cambiar en tu vida y a partir de hoy, tú tienes que enamorarte del servicio, tienes que enamorarte de Dios y tienes que enamorarte de servir a tu prójimo. Cuando el amor no es lo que te impulsa a servir, terminas con el tiempo abandonando lo que has comenzado, porque te aburres, no hay motivación. ¿Por qué? Porque no hay amor. Es como cuando un hombre o una mujer se casa con un hombre que no ama. Tarde o temprano esa unión termina concretándose en un divorcio. ¿Por qué razón? Porque no hay motivación, no hay entusiasmo, no hay éxtasis, no hay emoción en lo que se hace. Debemos hacer las cosas por amor a la gente. Cuando hay amor por lo que se hace, todo lo que hacemos lo hacemos con gozo y con entusiasmo. Cuando hay amor, pueden venir tormentas, se pueden manifestar oposiciones, pero tú sigues adelante porque tú lo estás haciendo por amor a Dios y por amor a tu prójimo. Cuando hay amor por lo que tú haces, mira, hay gente que con fiebre a 40, enfermo, vienen a la congregación porque están tan enamorados de lo que hacen que no les importa absolutamente nada. Y no es que son masoquistas, y no es que son personas fanáticas, es que sencillamente hay una revelación del amor de Dios en sus espíritus que los impulsa a hacer cosas que para otros puede ser considerado una locura. Todos debemos fluir en amor. Quienes sirven en el protocolo, Daphne, que abre la puerta junto con su esposa Rosy, la hermana Mella, que también sirve en el protocolo, la hermana María en su trabajo de recolectar las siembras de amor para los más necesitados, los músicos que ministran en este lugar, desde mi persona, las ancianas de la congregación, el maestro Mario Barroso, cada uno de quienes presidimos en este lugar, debemos internalizar e incrementar algo en nuestras vidas, y es que cada día una revelación nueva y fresca del amor de Dios se tiene que comenzar a manifestar entre nosotros, porque cuando hay amor las puertas de Dios se abren, cuando hay amor Dios se manifiesta con más fuerza, cuando hay amor un espíritu de adoración se incrementa en la congregación, cuando hay amor no hay que estar detrás de la gente para que haga las cosas, la gente está detrás de uno para hacer las cosas, porque hay motivación, porque hay amor, porque hay entusiasmo por lo que se está haciendo. Porque cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Necesitamos fluir en la revelación del amor, porque si no hay amor, no podemos presentar un servicio. ¿Por qué la apatía se manifiesta? ¿Por qué el desánimo se manifiesta? ¿Por qué el tedio se manifiesta? ¿Por qué la pereza se manifiesta? Porque no hemos recibido una revelación del amor de Dios, que es la que nos impulse a hacer las cosas. Porque tres cosas son importantes: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. Y cuando venga lo perfecto, los dones desaparecerán, los milagros desaparecerán, muchas de las cosas que hoy día nosotros vemos desaparecerán, pero algo nunca va a desaparecer y se llama el amor de Dios. Cuando el amor comienza a manifestarse en nuestras vidas, nosotros manifestamos el carácter de Dios a los que están a nuestro alrededor. Por eso necesitamos internalizar en nosotros la revelación del amor. Debemos llenarnos del amor de Dios para poder servir a otros. Siguiente punto. La humildad te lleva a ser un servidor o una servidora. Donde no hay humildad, no hay un espíritu de servicio. Donde hay un espíritu de altivez, donde hay un espíritu de preponderancia personal, el servicio no puede estar presente, porque el altivo sirve para sus propios beneficios y tergiversa y disfraza el concepto de Dios de servicio, pero el humilde lo hace en beneficio de otros, porque sabe que su exaltación no viene de los hombres, su exaltación viene directamente de Dios.
Por ello necesitamos internalizar una revelación de Dios que nos impulse a servir. Necesitamos aprender a ser servidores de Dios. Por eso dice, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús les dijo, los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gobernantes humanos que creen que el pueblo es su propiedad y que creen que las naciones son de ellos exclusivamente. Por ejemplo, en Arabia Saudita, la palabra saudita es el apellido de la monarquía. Es decir, la nación se llama como se llama el apellido de la monarquía de ese país. Porque según la constitución de ese país, la familia saudí son los dueños de ese país. Muammar al-Gaddafi, hoy extinto presidente de Libia, en cada presentación él se ponía una ropa, un atuendo, un vestido nuevo. Aparte de eso, tenía 60 mujeres armadas hasta los dientes que le rendían pleitesía y lo protegían a donde quiera que él iba. Y sin tener ningún tipo de antecedente monárquico, estableció un decreto en Libia donde él fuese considerado o proclamado como rey de reyes y señor de señores. ¿Qué le parece? Teodoro Obiang Negma, hoy extinto presidente de Guinea Ecuatorial, él emitió un decreto y dijo que él tenía que ser declarado ante la nación de la siguiente manera: milagro único de Guinea Ecuatorial y doctor de las ciencias y de las leyes. Y muchos gobernantes a través de la historia han gobernado con mano de hierro, creyendo que ellos son los reyes, creyendo que ellos son los dueños absolutos de sus naciones. En Corea del Norte está emitido un decreto de que solamente puede ser declarado señor Kim Jong-il, el actual presidente de ese país. Y un cristiano que se atreva a decir que Jesucristo es el Señor, lo llevan a campos de trabajo forzados y allí terminan muriendo a causa del hambre, las enfermedades, el frío y los malos tratos y el estrés tan terrible que viene sobre su cuerpo por causa de tales circunstancias. Y esto es lo que dijo Jesús acerca de los reyes que gobiernan las naciones. Pero hay una realidad para nosotros hoy que estamos dentro del reino de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Es decir, dentro del pueblo de Dios, dentro del liderazgo cristiano, dentro del ministerio Vino Nuevo, no pueden darse manifestaciones de dictadura, de tiranía, de yoísmo y de excentricidad personal. ¿Por qué razón? Porque si nosotros queremos ser grandes y queremos tener renombre y queremos tener fama, lo cual no es malo, tenemos que comenzar desde abajo. Si queremos ser los más importantes, tenemos que comportarnos como los menos importantes. Si queremos ser los más altos, tenemos que comportarnos como los más bajos. Si queremos ser los más inteligentes, como dice la Escritura, el que sea sabio o el que tenga conocimiento, hágase como si no conociera nada. Ese es el orden y ese es el diseño de Dios para su pueblo. Por eso dice el apóstol Pablo también,
No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Es decir, lo que Pablo quiere decir es, nadie puede desarrollar un servicio a Dios sobre la base de la vanagloria, de la altivez y de la rivalidad. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Yo, que soy el pastor de esta congregación, debo verlos a ustedes como superiores a mí mismo. Y ustedes, que son mis hijos espirituales, deben verme a mí como superiores a ustedes mismos. ¿Por qué razón? Porque esto es humildad. Y esto es lo que activa el mover de Dios en un pueblo. Cuando en una congregación se rompe con la mentalidad del servicio, todo se vuelve en un protocolo mecánico, como la gobernación, como la alcaldía, como la presidencia de la república. Todo se vuelve protocolar, todo se vuelve mecánico, todo se vuelve por obligación. Cuando dentro del pueblo de Dios no hay conciencia de servicio, la gente busca juntarse con el pastor, no porque quieran servir en la obra de Dios, sino porque quieren escalar una posición, porque quieren buscar un cargo, porque quieren buscar un prestigio. El pueblo de Dios se vuelve como un partido político cuando en la iglesia no se desarrolla una mentalidad de siervo. Pero cuando desarrollamos dentro del pueblo de Dios una mentalidad del servicio, Dios toma el orden de las cosas. Dios coloca a cada quien donde tiene que ir y cada quien hace lo que tiene que hacer y cada quien fluye en lo que tiene que fluir y cada quien expresa los resultados que tiene que expresar para el reino de Dios. Pero necesitamos desarrollar hoy una mentalidad de servicio dentro del pueblo de Dios. Y precisamente necesitamos entender que la humildad te lleva a servir. Siguiente aspecto que quiero transmitirte hoy. A la persona que no le gusta servir, presenta excusas para no hacerlo. Todo el tiempo está poniendo excusas para no hacerlo. Todo el tiempo está colocando una excusa para no servir. Así opera la persona que no le gusta servir. ¿Qué es una excusa? Es una aparente causa que te impide hacer lo que te compete. Esto es muy fuerte, no tengo tiempo, no hallo con quién dejar a mis niños, esto es demasiado difícil para mí, no tengo carro, mi esposo no me deja venir y el esposo ni siquiera le ha dicho nada que no venga, pero ya se está preanticipando a eso. ¿Por qué razón? Porque siempre está metiendo excusas para no hacer las cosas. Pero en el reino no se mueve bajo el lenguaje de las excusas, el reino se mueve bajo el lenguaje de la fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le vas a decir a este monte que representa los obstáculos, quítate, el obstáculo se quitará y tú vendrás a este lugar para hacer la obra de Dios. Así es como se mueven las cosas en el reino de Dios. Mucho pueblo de Dios no quiere servir, mucho pueblo de Dios no se quiere alinear, mucho pueblo de Dios se la pasa poniendo excusas para todo y se convierten en un obstáculo para la obra de Dios. Pues quiero decirte algo hoy y no quiero que esto vaya a sonar como un insulto, pero tengo que hablar claro y raspado, porque esta no es una congregación pastoral, esta es una congregación apostólica y profética, y en las congregaciones pastorales las cosas se hacen, cuidado y dices esto para que no se vaya a molestar fulanito, cuidado y dices esto para que no se vaya a molestar sutanito. En una congregación pastoral uno no haya cómo hablar, pero en una congregación apostólica las cosas se dicen claro y raspado, al que le gusta y al que no le gusta que no le guste, pero así las cosas operan dentro
dentro de un mover apostólico y profético. Yo te voy a decir algo hoy. Si tú no te quieres alinear con el servicio a Dios, si tú no te quieres alinear con el reino de Dios, entonces no critiques, entonces no murmures, entonces no andes dando opiniones ni andes lanzando profecías que vienen de tu propia carne y que no vienen de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que alguien me puede lanzar una palabra profética, pero si es alguien que ha estado aquí con nosotros en las buenas y en las malas, si es alguien que se ha metido en la congregación en las verdes y en las maduras, pero hay gente que no se congrega y todo el tiempo quieren estar lanzando profecía y quieren estar dando opiniones y quieren estar dando aseveraciones, pero en el reino de Dios las cosas operan diferente. En el reino de Dios, para poder ser catapultado, hay que comenzar a servir, hay que comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios, hay que comenzar a entrar en el orden de Dios, hay que entrar en el diseño de Dios, hay que entrar en el plan de Dios. Y óigame bien lo que le voy a decir, óigame bien lo que le voy a decir a los hombres, óigame los hombres de esta congregación lo que les voy a decir, óigame bien los hombres. Un elemento clave para el servicio de una congregación son los hombres. Cuando en una congregación hay una revelación de servicio y un hombre ve a una mujer alzando una corneta o alzando una silla y ese hombre anda sentado mirando lo que está sucediendo y no hace absolutamente nada, en ese hombre no se ha manifestado una revelación del servicio. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas dentro del servicio que son de competencia masculina y no de competencia femenina. Y yo quiero que en este año 2014 los hombres del ministerio Vino Nuevo se activen en el servicio, entren en el orden de Dios, entren en el diseño de Dios, hagamos las cosas en el orden y en el diseño que se deben hacer. Porque no puede darse un servicio eficaz si los hombres de la congregación no se activan. Los hombres deben activarse. Los hombres deben entrar en el servicio a Dios. Los hombres deben ser, óigame bien, los hombres deben ser los primeros en llegar a la congregación y los últimos en irse de la congregación también. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús hizo el llamado, Él no eligió a 12 mujeres, Él eligió a 12 hombres y con esos 12 hombres revolucionó el mundo con la gloria de Dios. Los hombres tienen que activarse, los hombres tienen que entrar en el plan, en el diseño, en el propósito, en la realidad, en el vino nuevo de Dios para este tiempo. Mujeres alzando sillas, mujeres aquí, mujeres allá, mujeres en esto, mujeres en aquello, mujeres en lo otro. Ya lo que falta es que diga mujeres al poder. No, Señor, son los hombres los que se tienen que activar en el plan y en el diseño de Dios, porque cuando eso ocurre, Dios activará grandes cosas a favor de su pueblo. Porque si tuviéramos una revelación del servicio a Dios, ya ese jardín los hubiéramos levantado. Rafael no tendría que estar detrás de los hombres para que den la ofrenda, para que se ponga el jardín que está allí. Ya eso lo hubiésemos pintado. Muchas cosas hubiéramos hecho si los hombres se hubieran activado. Pero yo no estoy atacando a los hombres. Yo estoy trayendo una palabra que sale de la boca de Dios para que los hombres entren en la activación profética que Dios quiere trazar para este tiempo, para nuestro ministerio. Por lo tanto, debemos activarnos y entrar en el plan y en el diseño de Dios para este tiempo. Óigame bien, y cosas ya están comenzando a cambiar en esta congregación. Y les voy a anunciar algo. El pañito de agua caliente se terminó en el ministerio Vino Nuevo. Ahora voy a hablar claro y raspado por la calle del medio. Gústele a quien le guste, desagrádele a quien le desagrade. Pero el orden de Dios, el propósito de Dios, la autoridad de Dios, el diseño de Dios, el tiempo de Dios tiene que activarse. Por lo tanto, hay que entrar en el diseño de Dios y hay que dejar el tedio.
y entrar en lo que Dios quiere que entremos. Y no estar poniendo tanta excusa para hacer las cosas. Miren lo que dice el texto bíblico. El flojo dice: hay un león afuera, si salgo me devorará. Todo el tiempo poniendo excusas para no hacer las cosas. El flojo dice: hay un león afuera, si salgo me devorará. En otras palabras, ¿sabes lo que eso quiere decir? ¿Me aceptan el claro y raspado? Y si no aceptan, no importa tampoco. Salomón a lo maravino, a los ritenses, a los San Francisco y a los zulianos está diciendo: el mamita dice: hay un león en el campo, no voy a salir a trabajar. Y sabe algo, el reino de Dios no es para mamitas, el reino de Dios es para gente valiente que se atreve a hacer las cosas en la manera y en el orden de Dios. El perezoso no hará a causa del invierno, poniendo excusas. Pedirá pues en la siega y no hallará. Pedirá pues en la siega y no hallará. Así actúa el perezoso. La parábola de los talentos dice: llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí mi talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Poniendo excusa. ¿Cuál fue la excusa? El miedo. Uno puso la excusa del león, que estaba afuera, que se lo podía devorar. Otro puso la excusa de que era invierno. Y otro puso la excusa de que tenía miedo. Hay que romper con tanta excusa y entrar en la obra de Dios. Hay que romper con tantas estupideces de que si el pastor no me pasó por el lado, entonces renuncio porque el pastor no me pasó por el lado. El pastor me pasó por el lado y ni me miró. Ay, yo creo que yo le caigo mal al hermano Mario Barroso. Yo mejor voy a renunciar. No, mi hermano, el reino de Dios no es para personas que piensan estúpidamente. El reino de Dios es para los violentos, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos lo arrebatan. Queremos ver la gloria de Dios en este lugar, dejemos las niñerías y vamos a entrar en el diseño de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: pudiendo en este tiempo ustedes ser maestros, todavía son niños y tengo que recurrir a darles la lechita espiritual. La lechita espiritual, ay muchachito, vení acá, bebecito, toma el teterito. Aquí tenés el teterito, toma el baberito, te voy a poner el gorrito en la cabeza. ¿Y qué queréis? ¿Un coche, un Moisés o una cunita? Entonces la persona te pregunta: bueno, estoy entre el Moisés y en el coche, ahorita cunita no quiero. Entonces, bueno, papito, espérame aquí un momentico. Yo voy a ir un momento a la oficina mientras vos te decidís qué es lo que queréis, el coche o la cunita. Eso no puede suceder aquí. Esta es una congregación donde se tiene que levantar gente con madurez espiritual, gente con crecimiento espiritual, gente con fuerza, gente con autoridad, no gente con hipersensibilidad, no gente que hace las cosas por sentimiento. Un día se sienten de una manera, otros días se sienten de otra. Un día sienten congregarse, otro día no sienten congregarse. Un día sienten que pueden hacerlo así, otros días no sienten que pueden hacerlo así. Un día sienten trabajar en el cuerpo organizativo, otro día no sienten trabajar en el cuerpo organizativo. Un día sienten estar en el protocolo, otros días no sienten estar en el protocolo. Un día sienten estar en los músicos, otro día no sienten estar con los músicos. Yo te voy a decir algo: siéntate como tú te sientas
sientas, tú has entendido que debes hacer la voluntad de Dios y has tomado una decisión y te has llenado de una determinación y vas a decir que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, venga el viento que quiera venir, tú vas a seguir adelante, porque tu casa no se fundamenta en sentimientos, sino en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. ¿Qué son los sentimientos? El estado anímico de las personas que se activa a través de los sentidos físicos. ¿Por qué la gente cambia tanto? Y un día dice una cosa, después dice una otra. Dicen una versión y a los 5 minutos cambian la versión. Porque no saben controlar sus sentimientos. Y la Escritura dice que para nosotros controlar nuestros sentimientos, precisamente nuestros sentimientos, nuestros estados anímicos, debemos conectarlos con el señorío de Cristo. No es malo tener sentimientos. Lo que es malo es permitir que los sentimientos te gobiernen. Porque a ti no te deben gobernar tus sentimientos, a ti quien te debe gobernar es Cristo. Por eso Pablo dice, hay en ustedes los mismos sentimientos que hubieron en Cristo Jesús. Los mismos sentimientos. Es decir, el mismo control sentimental que Cristo tenía para ser un siervo, lo debo tener yo. Imagínate, yo soy el apóstol, el pastor de la congregación. Si yo un domingo siento que quiero predicar en vino nuevo. Otro domingo siento que no quiero predicar. Un domingo siento que quiero pastorear. El siguiente domingo siento que no quiero pastorear. Un día siento que soy su padre espiritual. Otro día siento que no soy su padre espiritual. ¿Ustedes se imaginan eso? Hermano, la vida en el reino no se puede mover por sentimientos. Internalícelo, pero que esto no se le meta por aquí y le salga por aquí. Y si a usted le entra por aquí, entonces póngase un tapón en los 2 oídos para que se le meta en la mente, en la voluntad, en las emociones y se produzca una revolución en su espíritu. Usted no está en vino nuevo porque usted siente estar en vino nuevo. Usted no está bajo la cobertura de este ministerio porque siente estar bajo esta cobertura. Usted no viene para este lugar porque siente venir para este lugar. Usted viene para este lugar porque ha entendido una dirección de Dios en su vida que lo impulsa a venir a este lugar, porque usted ha entendido el gobierno de Dios para su vida, porque usted ha entendido que el propósito de Dios con usted se va a cumplir en este lugar, porque usted ha entendido que usted está conectado con las cosas grandes que Dios quiere hacer en el ministerio Vino Nuevo. Siéntase bien en algunos momentos o siéntase mal, siéntase a gusto en algunos momentos o no siéntase a gusto en algunos momentos, te caiga mal uno o te caiga bien el otro. Usted no está en este lugar por sentimiento. Usted está en este lugar porque hay una dirección de Dios que le impulsa a estar en este lugar y hacer las cosas en el diseño de Dios, en el orden de Dios y en el patrón de Dios para su vida. ¿Por qué hay tanto evangélico que un domingo visitan una iglesia? Otro domingo visitan otra congregación. Otro domingo visitan otra congregación y los 365 días del año se la pasan de visita en visita. No es malo visitar congregaciones, no estoy diciendo que sea malo visitar congregaciones, de ninguna manera. Pero usted debe entender que hay un diseño de Dios para usted. Y ese diseño solamente se va a desarrollar a través de una mentalidad de siervo. Porque cuando desarrollamos una mentalidad de siervo, entonces Dios activa para usted lo que Él tiene destinado. Mucha gente no le gusta servir. No, hay que ser constante con el servicio a Dios.
hay que ser constante con el diseño de Dios. Mire, después de esta palabra tan poderosa, como mínimo, aquí todos los hombres y todas las mujeres, cuando termine este servicio, se le tienen que pegar como un chicle a Rafael para aportarle la ofrenda, si es posible, para que la semana que viene ya tengamos el jardín levantado en ese lugar. Cuando hay convicción en nuestro espíritu, así operan las cosas en el reino. Y el último punto que quiero tratar el día de hoy es el siguiente. El verdadero servicio consiste en hacer lo que Dios te llamó a hacer. Mi hermano, si usted no es bueno para cantar, no invada ese terreno. Si usted no es bueno para predicar, no invada ese terreno. De repente Dios no te quiere como cantante, pero te quiere como misionero en la India o en la China, sirviéndole allá a Dios y predicando el evangelio y enfrentándote a los budistas, a los islamistas, a los hinduistas, a los taoístas y a los sintoístas, con la predicación del evangelio del reino. Zapatero a su zapato. Quizás Dios no lo tiene a usted como un gran predicador, pero te tiene como un gran deportista, como un gran instructor deportivo. Quizás Dios no te tiene a ti como un gran predicador, pero te tiene como un gran empresario. Cada quien debe ubicarse en lo que le corresponde dentro del reino de Dios. Hay personas que se empeñan, y yo no le llamaría tanto empeño, le llamaría capricho, en hacer cosas que Dios no le llamó a hacer. Usted tiene que ubicarse en aquello para lo cual usted es útil dentro del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios en cada uno de ustedes ha colocado un potencial diferente. Y quizás tú estás anhelando cantar como Marcos Witt y resulta ser que tú tienes un potencial que Marcos Witt no tiene y que quizás anheló tener en un tiempo. Usted es único, irrepetible, singular. Tu color de piel, tu contexto físico, tu nariz, aunque algunos la consideren como de Pinocho, está dentro del diseño de Dios para lo que Él quiere hacer contigo. Tu estatura, la estatura de Daphne, que es alto, cuarto bate, está dentro del diseño de Dios porque Dios tiene un potencial específico para él. La contextura delgada de Mario Barroso, catire de ojos azules, que parece gringo, venido del norte de los Estados Unidos o del sur del Canadá, o de Irlanda o de Gales, está dentro del propósito de Dios para él. Tu color de piel negro indica que tú eres un negro o una negra con tumbao y que por ende ese color Dios lo va a utilizar para algo en particular que otros no conocen, que otros no entienden. Esa calva que tiene Tío Goyo está dentro del propósito de Dios para él, porque dentro de esa calva hay algo que Dios va a manifestar a través de su vida. Dios no hace nada imperfecto. Y si usted le ha dicho, y si usted le han dicho que es feo, yo le digo hoy que usted no es feo, porque Dios todo lo hace perfecto. Usted no es feo, usted es una belleza rara, que es algo completamente diferente. Pero usted no es feo, usted es una belleza rara, usted es único, usted es singular, usted está en el diseño y en el propósito de Dios. Mucha gente no es eficiente en la obra de Dios porque quieren hacer cosas que Dios no le llamó a hacer. A partir de hoy usted tiene que doblar sus rodillas delante de Dios y usted tiene que decir como dijo Isaías: Señor, heme aquí, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque cuando usted hace lo que Dios ha destinado para usted, cosas grandes se van a comenzar a manifestar
manifestar a través de usted. Usted es bueno para algo, usted es útil para algo, usted va a marcar un precedente en algo en específico. Hay algo que Dios ha puesto en usted que nadie lo va a poder igualar, que nadie lo va a poder emular, que nadie lo va a poder imitar, porque usted es único en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa singularidad Dios la quiere exhibir al mundo hoy. Para eso hay que ubicarse en el diseño y en el propósito de Dios. Hay personas que dicen, es que yo soy indígena y los indígenas somos tan marginados. Desde la época de la colonia los indígenas nos tienen marginados. Somos un pueblo de oprobio. Nos han considerado como un pueblo de pobreza. Pues quieres que te diga algo. La gente más despreciada, la gente más humillada es gente que Dios va a levantar en este tiempo, porque lo vil y menospreciado de este mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Usted va a ver cómo en el futuro de Venezuela se van a levantar indígenas llenos del Espíritu Santo que van a bendecir a los alemanes, a los noruegos, a los británicos, a los irlandeses, a los islandeses, a los norteamericanos, a los canadienses, esos catiritos de ojitos verdes que viven en Europa, en el Canadá y en los Estados Unidos, van a quedar sorprendidos por la unción que Dios va a traer a través de ministros que Dios va a levantar en el mundo indígena para llevar la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. América Latina es considerada como el tercer mundo, es considerada como la cenicienta del mundo, pero quieres que te diga algo. Alemania, Inglaterra, Australia, aquellos países anglo-germánicos, eslavos y latinos de Europa van a quedar revolucionados por lo que Dios va a hacer a través de los latinoamericanos y a través de cada uno de nosotros en este tiempo y en esta generación. Por eso dijo el apóstol Pablo, Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué indica esto? Que cada quien tiene que ubicarse en aquello que Dios le llamó a hacer. Usted es bueno para algo. Y no solamente se le sirve a Dios en la iglesia, que en la iglesia y en las actividades y en los que se convoca hay que servir. Pero en su ámbito de trabajo usted también le sirve a Dios. Si usted es profesora o profesor de liceo, usted tiene un gran radio de acción y una gran autoridad para ministrar a esos niños y adolescentes que están con usted. Y si es posible, la madre o el padre que no tienen, usted puede constituirse en ello. La instrucción que un padre y que una madre no le da, usted se la puede dar en su ámbito de trabajo de la educación. Allí usted también está sirviendo a Dios. En su negocio, cada vez que se aproxima a Yusnaire una mujer para arreglarse su cabello, lo cual ella hace muy bien, esa es una ocasión espectacular para que usted active los dones de revelación y comience a predicar el evangelio sabiamente a quienes se presentan delante de usted. En el negocio que tiene el hermano José, ese es un momento espectacular que él debe utilizar para activar los dones del Espíritu y predicar el evangelio a los que todavía no lo conocen. En cada lugar donde usted se encuentre, usted tiene que predicar el evangelio del reino. En cada lugar donde usted esté, usted debe servir a Dios. Y aquí en la congregación, usted también debe servir a Dios. Hay que desarrollar una mentalidad de servicio. Porque si no sirves, no vas a ver los resultados que Dios tiene destinado para ti. Los músicos deben incrementar su mentalidad de servicio.
Los protocolos deben incrementar su mentalidad de servicio. La nueva directiva juvenil que vamos a nombrar mañana debe incrementar su mentalidad de servicio. Las maestras de escuela dominical deben incrementar su mentalidad de servicio. Los niños, adolescentes y jóvenes deben incrementar su mentalidad de servicio. Las danzarinas deben incrementar su mentalidad de servicio. Los que trabajan en el área técnica, en el sonido, en las cámaras, deben incrementar su mentalidad de servicio. Los que presidimos en el alto nivel, debemos incrementar nuestra mentalidad de servicio. Porque esto es algo que viene de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a servir? ¿Cuántos abren su corazón al servicio? ¿Cuántos creen que podemos llevar al Ministerio Vino Nuevo a ser una congregación mucho más grande de lo que ahora somos? ¿Cuántos creen que con esta mentalidad de servicio, óigame bien, y esto es un desafío de Dios, ¿cuántos creen que con esta mentalidad de servicio, en un tiempo récord, podemos llevar nuestra congregación a un nivel de crecimiento tan alto en el cual llegue un tiempo que tengamos que derribar estas paredes y tengamos que extendernos hacia allá por causa del gentío que va a venir a este lugar para glorificar y exaltar el nombre de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a que sirvamos a Dios de tal manera que este mismo año podamos aperturar una congregación en la zona norte y otra congregación en La Guajira? ¿Cuántos quieren servir a Dios de esta manera? ¿Cuántos están dispuestos, si es posible, a dar su vida por el evangelio del reino? Porque eso implica el servicio a Dios. ¿Cuántos están dispuestos, si es posible, a ser perseguidos por causa de la obra de Dios? ¿Cuántos están dispuestos, si es posible, a sentir gozo y no tedio y no lamentación como sucedió con los discípulos, que dice la Escritura que se sentían gozosos por causa de ser perseguidos por causa del reino de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a esto? ¿Cuántos quieren desarrollar una mentalidad de siervo? ¿Cuántos quieren la sobrenaturalidad de Dios activada, no solamente en mí y no solamente en el liderazgo de la congregación, sino que haya que echar fuera un demonio? Usted no me tenga que llamar a mí, ni tenga que llamar a Mario Barroso, ni tenga que llamar a las ancianas. Usted va en la autoridad de Dios y usted le dice al demonio: en el nombre de Jesús te ordeno que lo dejes libre. Y el demonio tiene que salir por el poder de la palabra. ¿Por qué razón? Porque estamos desarrollando una mentalidad del servicio, porque el servicio es un espíritu de adoración, y la adoración abre las puertas de los cielos, y cuando las puertas de los cielos se abren, cosas maravillosas ocurren en medio de su pueblo. Necesitamos hoy servir a Dios. Él nos ama hoy, cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.